Amém, glória a Deus. Buenas noches com todos, que Deus les bendiga. Estamos aqui alistando-nos para começar nosso culto. Espero que você possa estar conosco em esta noite. Vai ser uma noite de bendição em nome de Jesus. Amém. Buenas noches com todos. Les esperamos. Puedes chegar, compartilhar o link. Nós estamos reuniéndonos por este meio para celebrar e adorar nosso Deus. Bem-vindo, Antônio Ribas. Deus abençoe. Grande abraço. Hermana Silvia González. Silvia, muitas bendições, minha irmã. Deus te bendiga poderosamente. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe, Deus les bendiga. E estamos então alistando-nos esta noite para celebrar e adorar nosso Deus, não? Quédate conosco e vamos adorar ao Senhor, entregar nossa adoração a Ele, nossa alabança a Ele, porque Ele sim é digno de receber toda nossa adoração e todo nosso louvor. Amém? Parece que quando prendeu, desligou o flash. Parece, mas também está claro por aqui. Está aparecendo aí? Não, já fiz. Já está. Esperamos um minutinho. Amém. Vamos esperar chegar os irmãos. Que cheguem, não? Que se acomodem aí suas casitas também. Cada um em seu sion preferido ou em sua camita mesmo, não? Da coisas que esteja bem cômodo para que podamos juntos adorar e celebrar ao Senhor. Mariana, bendiciones. Mariana, Alfredo, Daniel, muitas bendiciones. Deus les bendiga. Natália, olá Natália. Bendiciones, Natália. Deus te bendiga. Saludos à la família. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para começar nosso culto esta noite. Vamos dedicar ao Senhor este tempo. Vamos agradecer a Deus por a oportunidade que temos, não? De uma vez mais acercarmos a Ele e poder entregar-lhe nossa alabança e nossa adoração. Senhor, graças por esta noite, graças porque Tu estás em el controle de nossas vidas, graças porque nós podemos levantar uma vez mais Tu nome através de nossa adoração, de nosso louvor. Queremos dedicar este tempo a Ti, Senhor. Queremos declarar que solo Tu eres Deus poderoso, maravilhoso, digno de receber nossa adoração, digno de receber nosso louvor. Senhor, aunque levante, Senhor amado, um exército contra nós não temeremos mal alguno, porque Tu eres o Deus que vai adelante de nós. Tu eres el Dios que nos sostiene, Tu eres el Dios que cuida de nosotros y por eso esta noche queremos, oh
Dios, entregarte nuestro loor y adoración, rendir nuestras vidas a ti, rendir nuestros corazones y nuestra voluntad totalmente a ti, Señor amado, y declarar que tú eres el Dios que adoramos, tú eres el Dios que glorificamos, tú eres el Dios que amamos, mi Dios Redentor, mi Dios Salvador, mi Dios Sanador. Te entregamos nuestra alabanza, Señor, porque entendemos que tú eres el Dios poderoso, digno de recibirla. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Qué bueno estar con ustedes esta noche. Vamos a celebrar a nuestro Dios, celebrar a nuestro Señor, declarar que tenemos un Dios Redentor, un Dios Salvador, un Dios digno de recibir nuestra adoración y gloria esta noche. Amén. Aleluya. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz, anunciar la luz en mi amanecer, a ti todo el honor.
anhelamos, tú eres todo lo que necesitamos, tú eres todo lo que deseamos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a levantar nuestras manos al Señor y declarar: quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena mi casa, mi vida con tu presencia y haz descender tu poder sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros padres. Aleluya, haz descender tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creemos en tu poder, creemos en tu poder, creemos en tu fidelidad, creemos, Dios, en tu soberanía, creemos que tú eres el Dios que descendió desde tu trono, Señor, para llevar sobre sus hombros nuestras culpas y transgresiones. Creemos que tú eres el Dios poderoso, soberano, majestuoso, digno de recibir nuestra alabanza y loor, Señor. Creemos en ti, Jesús, y en todo lo que harás por nosotros, Padre. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Bienvenidos, bienvenidos.
a nuestro Señor, alabando a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestras culpas y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en la salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aquí está la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aleluya, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aleluya, Señor, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Aleluya, Señor. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso
Señor de señores, te alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre, porque tú eres el Dios que guarda nuestras vidas, tú eres el Dios que guía nuestras vidas, tú eres el Dios que nos direcciona y que llevamos, oh Dios amado, cada día a un encuentro real y verdadero contigo, Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Dios te guarde y bendiga tu vida, que extienda tu rostro, el rostro del Señor, esté siempre mirando hacia ti, cuidándote, guardándote, librándote cada día, cada momento de tu vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Extienda
paz que llene tu casa, tu familia, de mañana, de noche, en tu entrada o en tu salida, que te llene de amor, paz y que la fidelidad del Señor nunca se aparte de tu casa, de tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por hacer de este tiempo un culto en adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros bendecimos cada familia representada aquí en este momento. Bendecimos tu familia, tu casa, los planes, proyectos y sueños que están en tu corazón. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesucristo. Sigue con nosotros para recibir la palabra del Señor en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amém, glória a Deus, amém, que Deus pueda bendecir tu vida em nome de Jesus. Quero invitar que você pueda abrir tu Bíblia comigo, livro de Salmos, capítulo 106. Se você tem aí tu Bíblia, livro de Salmos, el capítulo 106, amém. Esta noite quero ler este salmo com vocês e ver o que podemos aprender da palavra de Deus. Que seja uma noite bendecida, que Deus pueda bendecir tu vida em nome de Jesus, amém. Salmos capítulo 106. Bueno, quem nos acompanha a los dias jueves já se ha dado cuenta que generalmente alguns jueves nós hacemos sequência de alguns textos. Estivemos alguns meses em Filipenses, depois caminhamos um pouquinho por Santiago e também sempre caminhamos por el de los Salmos, ¿no? E uma das ideias que tenho eu de caminhar, déjame bajar um pouquinho acá, listo. E uma das ideias que tenho eu de caminhar um pouquinho por los Salmos é justamente ver que é o que aprendemos de Deus, que é o que aprendemos de la relación de Dios con su pueblo y del pueblo justo con su Dios, ¿no? La Biblia nos cuenta y nos muestra registros de historias y todo esto, más que ser una historia contada, todo esto tiene la idea de hablar y de revelarnos sobre la persona de Dios, sobre el carácter de Dios, sobre la personalidad, sobre quién es Dios, sobre los principios de cómo Dios trató con su pueblo. Todo eso está en la Biblia. Y cuando nosotros vemos los Salmos, nosotros podemos ver esto también. Me encanta Salmos porque muestra el corazón de aquellos que adoraban a Dios, muestra el corazón de aquellos que rendían al Señor su adoración y muestra también la historia de cómo Dios cuidó, de cómo Dios se relacionó con su pueblo, con su nación. El capítulo de hoy, el capítulo 106, bueno, el capítulo 105 nos mostró la fidelidad de Dios, nos mostró un Dios que cumple propósitos, un Dios que usa las circunstancias, un Dios que gobierna sobre todas las cosas y un Dios que cumple con sus planes, con sus propósitos. El libro de Salmo 105 nos mostró la fidelidad de Dios, pero el libro de Salmo 106 va a seguir mostrándonos esta fidelidad
pero va a mostrar también la otra parte, nos va a mostrar la rebeldía de la nación de Israel. Ahí el tema que va en tu Biblia, si usted lleva una Biblia Reina Valera 1960, ahí va a decir la rebeldía de Israel. ¿Por qué la rebeldía de Israel? Hermanos, nosotros sabemos que la nación de Israel fue la nación, fue el pueblo que Dios llamó para mostrar su gloria, para revelar su gloria, para por medio de Israel bendecir a Israel, pero bendecir también a otras naciones. Pero Dios llamó a su pueblo a que tuviera a Dios como único Dios, como único Señor, y Dios hizo un pacto con ellos, y este pacto tendría que el pueblo obedecer a Dios, el pueblo ser fiel al Señor, el pueblo caminar en fidelidad y honrar al Señor, caminar en santidad, cumplir los mandamientos, cumplir los propósitos, cumplir todo lo que Dios había dicho a su pueblo. Estamos en el Salmo 106. E a outra parte, Deus iba a seguir bendiciendo, Deus iba a seguir guardando, Deus iba a seguir haciendo grandes coisas em meio de seu povo. Pero o livro de Salmos 106 nos vai mostrar, bueno, eu enumerei acá por lo menos 17 maneiras em que o povo se rebelou em contra de Deus. Não vou entrar em história por história, porque senão quedaríamos toda a noite, pero sí quero ler o texto, quero ler o Salmo, porque a história nos ensina, a história nos muestra, a história nos lleva a não cometer os mesmos errores. De uma maneira general, resumindo, este Salmo muestra um Deus poderoso, um Deus soberano, e muestra a rebeldia del pueblo de Deus, a rebeldia de aqueles que foram bendecidos por la palavra del Senhor. ¿No? E a chamada que hago esta noite é que, mirando este texto, viendo este texto, nós não tenhamos um coração semejante a la de la nação de Israel, um coração rebelde em contra do Senhor. Lo que Israel hizo foi mostrar e revelar seu coração, e em seu coração, aunque Deus les mostrou graça, aunque Deus les abriu portas, aunque Deus hizo grandes coisas em meio de ellos, ellos se rebelaram em contra de su Deus uma e outra vez, ¿no? E a preocupação que há em meu coração em esta noite é que nós podamos ver com toda sinceridade, com toda claridade, dentro de nosso coração, e ir atrás de repente de qualquer rasgo, qualquer semelhança ou qualquer atitude que pueda mostrar, por alguma razão, que há rebeldia em nosso coração em contra de Deus. Não creia e não pense usted que a rebeldia é radical de um momento ao outro. Não, a rebeldia empieza gradualmente, gradativamente, pouco a pouco. Se nós não nos cuidamos, se nós não temos em conta, pouco a pouco nos alejamos da presença do Senhor e pouco a pouco perdemos o foco, perdemos a meta, perdemos a visão, perdemos a direção de buscar al coração do Senhor, buscar a Deus. Al pueblo de Israel hubo ocasiões, e em estas ocasiões ellos se perderam. Que esta noite nós tenhamos um coração totalmente quebrantado, um coração totalmente rendido, um coração que não tenha em nosso coração o orgulho, a soberbia, a altivez, um coração que não seja um coração terco, que não seja um coração duro, que não seamos um coração incrédulo, que não seamos um coração sem temer ao Senhor, de repente pensando que, bueno, a vida se haga lo que se haga, hagamos lo que hagamos, que Deus está com seus olhos cerrados e não vai passar nada. Não, o livro, a Bíblia, a história nos mostra que quando o povo de Deus pensou desta maneira, vimos sobre eles grandes consequências.
Pero la salida siempre fue tener a un Dios misericordioso que aunque juzgó a su pueblo, que aunque trajo juicio a su pueblo, aunque enseñó a su pueblo, aunque trajo consecuencias, aunque mostró a su pueblo las consecuencias de sus errores y de sus pecados, Dios en un determinado momento tuvo misericordia y por amor a su nombre restauró y rescató a su pueblo. Amén. Bueno, para que usted me crea, no piense que estoy ahí inventando historias. Hagamos juntos la lectura y vas viendo versículo a versículo lo que les estoy diciendo. El versículo número 1 empieza: Aleluya, alabado alabada Jehová, porque Él es bueno. Dios en todo tiempo es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nosotros necesitamos esa misericordia del Señor que es eterna. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Es una pregunta y la respuesta a esa pregunta tiene que ver con el pueblo de Dios, tiene que ver con nosotros que en todo el tiempo expresaremos las poderosas obras de Dios, que en todo tiempo contaremos sus alabanzas y en todo el tiempo alabaremos al Señor. Versículo 3, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo, bendecidos aquellos que caminan en obediencia a la palabra del Senhor. Ellos son dichosos. De repente nosotros pensamos o vemos que hay personas que son bendecidas, personas que sus caminos son bendecidos, y a veces nosotros pensamos el porquê. A veces nosotros pensamos porque ellos son dichosos, porque ellos son bendecidos, y nosotros no tenemos en cuenta que la razón por la cual ellos son bendecidos tiene que ver porque ellos son obedientes, ellos caminan en obediencia al Señor. Pero el salmista acá entiende que el pueblo no hizo así. Por eso el versículo 4 empieza diciendo: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Acuérdate de mí, ten misericordia de mí, Jehová. Visítame con tu salvación. No me dejes perder, no me dejes estar en perdición, no me dejes caer en destrucción. No, visítame con tu salvación. Tráeme de tu gracia, tráeme de tu bondad. ¿Por qué ellos quieren que Dios se acuerde de ellos? ¿Por qué ellos quieren que Dios les visite con su salvación? Versículo 5, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Ellos quieren ser bendecidos. Ellos quieren ver la bendición de Dios sobre la nación. Ellos quieren ver la gloria de Dios sobre la heredad que Dios iba a traer sobre el pueblo de Dios. Ahora viene una relación de cosas que el pueblo reconoce que se equivocó. Versículo 6, pecamos nosotros. El pueblo entendió que había pecado, pecamos nosotros como nuestros padres. Aquellos que salieron del Egipto pecaron en medio del desierto porque no creyeron de diversas maneras, pero nosotros que venimos después de ellos pecamos también. No solamente pecamos, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. El versículo 6 usa 3 palabras para describir el pecado. Usa el pecado, que es errar el blanco. Usa iniquidad, que tiene que ver con una maldad, tiene que ver con la práctica de la maldad. Y usa impiedad, que va más profundo que el pecado, más profundo que la iniquidad. Tiene que ver con una manera de vivir, un estilo de vivir ya en rebeldía. Entonces el pueblo reconoce, el pueblo entiende que pecó, vivió en iniquidad y vivió en impiedad. El pecado solo nos va a llevar a alejarnos más de Dios. Y mientras no confesamos nuestro pecado, mientras no nos arrepentimos, mientras no haya arrepentimiento verdadero en nuestro corazón, el pecado nos va a empujar, nos va a llevar a acostumbrarnos con tal práctica que cuando ya nos demos cuenta, ya no es solamente
algo que ocorre a la ligera o temporalmente, no, ya es una manera de vivir. Uno ya está acostumbrado con esto. ¿Por qué? Porque su corazón pasa a estar tan endurecido, su corazón pasa a estar tan altivo, soberbio, que ya no entiende, ya no reconoce la necesidad del arrepentimiento. Versículo 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Nuestros padres en Egipto han visto los milagros, pero no entendieron el propósito de tus maravillas. Nuestros padres en Egipto han visto el mar rojo, han visto las plagas, pero sus ojos solamente pudieron ver, su corazón no pudo entender el propósito de todo aquello. Su corazón no pudo entender que el propósito de todo aquello era que esta nación tuviera un Dios, que esta nación reconociera a Jehová como su único Dios, que esta nación pasara a depender solamente y exclusivamente de Dios, que esta nación no se acostumbrara con los dioses de Egipto, no, que esta nación, la cual Dios llamó, la cual Dios dio nombre, la cual Dios dijo que ama, entendiera que hay un Dios que quiere ser Dios de su pueblo. Pero los padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Hermanos, eso me hace pensar que si nosotros miramos nuestras vidas, vamos a ver los milagros que ha hecho Dios en nosotros. Vamos a ver cuántos milagros, cuántas maravillas obró Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias. Vamos ver en la historia como Dios nos libró de varios males, como Dios nos libró de la enfermedad, como Dios nos salvó, como Dios nos rescatou, como Dios nos trajo de la oscuridad a la luz, como Dios nos trajo del mundo de las tinieblas a la luz, como Dios nos liberou de la esclavitud, del vicio y de muchas cosas. E muitas vezes nós actuamos de igual maneira, não entendemos os propósitos de Deus, não entendemos que Deus nos chama a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor e entender e reconhecer que só há um Deus. O versículo 7 diz que eles não entenderam, não se acordaram de las misericórdias, sino se rebelaram junto al mar rojo. Se rebelaram, foram em contra de su Dios. Versículo 8, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó. Les hizo ir por el abismo, como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo. Los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y contaron su alabanza. Que nosotros no vayamos por el mismo camino, que nosotros no vayamos por el camino de que solo voy a creer en Dios si es que veo los milagros. Que este no sea nuestro camino, que esta no sea nuestra manera de vivir, que podamos creer en Dios, que podamos confiar en Dios, aunque no veamos nosotros los milagros de Dios en nuestras vidas. Porque ellos creyeron porque vieron los milagros, pero cuando uno cree solamente porque ve los milagros, ¿sabe lo que va a pasar? Va a pasar el tiempo y seguramente se va a olvidar de su Dios, porque eso les pasó a ellos. Versículo 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Versículo 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Bueno, acá podemos enumerar varias cosas. Olvidaron las obras de Dios, se entregaram a um desejo desordenado e tentaram a Deus em la soledad. Quando estive leyendo tentaram a Deus em la soledad, me hizo pensar que muitas vezes
nosotros pensamos que Dios no está con nosotros. Muchas veces nosotros creemos que Dios no está con nosotros, que Dios nos abandonó, que Dios nos ha dejado al aire, que Dios se olvidó de nosotros. Y por pensar así, muchas veces actuamos con incredulidad. Y cuando nosotros dejamos de creer en Dios, cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, estamos actuando de esta manera. Tentaron a Dios en la soledad. Me imagino que al momento en que ellos pensaron que Dios ya no estaba más con ellos, ellos se olvidaron de todo lo que hizo Dios, y ahí entonces fueron en contra de creer y seguir confiando en Dios. Versículo 15, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. 16, tuvieron envidia de Moisés en el campamento, contra Aarón el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Bueno, ellos tuvieron envidia de la comunión que tenía Dios con Moisés, y por causa de esta envidia, por causa de esta falta de temor, por causa de esta murmuración, sufrieron consecuencias. 18, se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. 19, siguieron pecando en contra de Dios, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Versículo 21, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Bueno, hay varios otros pecados, pero quiero concentrarme en el versículo 21. Olvidaron al Dios de su salvación. Olvidaron al Dios de su salvación. Hermanos, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir, nuestro ser, que nosotros no nos olvidemos de nuestro Dios, de nuestra salvación. Vale la pena servir al Señor, vale la pena caminar en unidad, vale la pena caminar en fidelidad, vale la pena perseverar en la presencia de Dios, vale la pena mantenerse, estar firme, perseverar, caminar, no desistir, acordarse en todo tiempo, saber que hay un Dios que nos ama, saber que hay un Dios que cuida de nosotros, saber que hay un Dios que está con nosotros. No nos olvidemos de Dios, no nos olvidemos de Dios. De repente las personas pueden olvidarse de nosotros, de repente la iglesia puede olvidarse de nosotros, de repente nuestros amigos pueden olvidarse de nosotros, de repente nuestra familia puede olvidar de nosotros, pero Dios jamás se olvidará de nosotros. Y si Dios jamás se olvidará de nosotros, no hagamos como hizo este pueblo que se olvidó de su Dios. El pueblo vivía de una manera muy peculiar. En cada momento, cuando pasaban por una adversidad, ellos se olvidaban de Dios. Cuando pasaban por luchas, se olvidaban de Dios. Cuando pasaban por pruebas, se olvidaban de Dios. Cuando pasaban por aflicciones, se olvidaban de Dios. Cuando pasaban por noches oscuras, se olvidaban de Dios. ¿Por qué? Porque creían que Dios solamente puede actuar por formas de hacer milagro. No entendieron que Dios en todo el tiempo estaba con su pueblo. Olvidaron al Dios de su salvación. Olvidaron que Dios había hecho grandezas en Egipto. Salmos 106, versículo 21, versículo 22. Olvidaron las maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Versículo 24, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Hermanos, el pueblo
pecou em contra de Deus por não crer, aun quando estava em Egipto. Depois, quando Deus les sacou de Egipto, não creyeron. A la mitad del camino no creyeron, y cuando llegaron cerca de la tierra prometida también no creyeron, porque dice acá, no creyeron a su palabra, no creyeron a aquello que Dios dijo que iba a hacer al pueblo de Israel, no creyeron en las promesas, no creyeron que a un pueblo que no era, Dios les iba a dar una tierra, no creyeron en el milagro que Dios iba a hacer, no creyeron que Dios les iba a dar fuerzas, y aunque no fue un pueblo preparado para la guerra, aún no fue un pueblo que se preparó para luchar, Dios iba a pelear por ellos, Dios iba a luchar por ellos, porque Dios ya había dicho que esta tierra pertenecería a la nación de Israel. Aunque ellos fueron a ver y había gigantes, había gente en esta tierra, Dios les iba a dar gracia, Dios les iba a dar poder para entrar y conquistar, pero ellos no pudieron creer en las promesas del Señor. Que esa no sea nuestra historia, porque se Deus prometeu, se Deus tem promessas em tu vida, se tu caminas em obediência, se tu obedeces a palavra do Senhor, se tu caminas em fidelidade, se tu caminas em temor do Senhor, se tu vida está rendida aos pés de Jesus, se tu coração está rendido a los pés de Jesus, então há garantia de vitória, vamos a vencer, vamos a conquistar, aunque tengamos que luchar, e a luta não é fácil, pero não vamos a luchar em nossa força, vamos a luchar em la força del Senhor, em la força de Deus, em el nombre de Deus, em el poder de Deus. Quando Davi derrumbou a Goliat, não foi em la força de Davi, foi em la força de Deus, e Davi entendia que foi el poder de Deus, pero ellos pecaron porque no creyeron a su palabra. ¿Cuántas personas hoy escuchan la palabra de Dios, pero no consiguen creer que Dios tiene el poder de perdonar sus pecados? ¿Cuántas personas escuchan la palabra de Dios, pero no pueden creer que Dios tiene el poder de restaurar, que Dios tiene el poder de sanar, y que Dios tiene el poder de dar la salvación? Y aunque en esta vida nos toca la puerta, la muerte, tendremos una salvación eterna, y nuestra vida no es en esta tierra, nuestra vida es en el cielo. Hay garantía, hay salvación, pero este pueblo no pudo creer en la palabra de Dios. No solamente esto, versículo 25, antes murmuraron en sus tiendas. Murmuraram. Quando um coração não crê, quando há incredulidade no coração, isso não queda aí, isto sai hacia afuera, e uno empieza então a decir em contra de Deus, uno então empieza a renegar, uno entonces empieza a de todo lo que vive renegar, de todo lo que está viviendo renegar, y no entiende que la murmuración no trae bendición, no entiende que la murmuración no trae la gracia de Dios, no entiende que la murmuración nos aleja de los propósitos de Dios, no entiende que la murmuración para nada es bueno, porque la murmuración revela lo que hay en nuestro corazón, y cuando nosotros murmuramos, entonces revela que en nuestro corazón no hay fe, revela que en nuestro corazón no creemos en Dios, revela que en nuestro corazón hay indignación, que en nuestro corazón hay insatisfacción, que en nuestro corazón no hay dependencia de Dios, que en nuestro corazón no hay confianza en la mano poderosa del Señor, que en nuestro corazón no hay confianza en la soberanía de Dios, que en nuestro corazón no hay esto. Por eso murmuramos, por eso muitas vezes hablamos em contra de lo que Deus tem para nós. Por isso muitas vezes não entendemos a arte de lo que Deus está haciendo, não entendemos os propósitos, não entendemos todo o que Deus está haciendo, não entendemos os movimentos que hace Deus para al final da história bendecirnos. Como miramos a oscuridade do dia de hoje, como vemos a noite oscura, como vemos um cielo gris, não podemos compreender que Deus tem planos de bendição a nossas vidas. Murmuraram em suas tiendas.
no oyeron la voz de Dios, no escucharon la voz de Dios, no tuvieron la sensibilidad para escuchar lo que Dios estaba hablando. Hermanos, Dios sigue hablando, Dios sigue hablando a nuestros corazones, Dios sigue hablando a tu vida, Dios habla por medio de su palabra, Dios habla por medio de sus profetas, Dios habla por medio de las alabanzas, Dios habla por medio de su Espíritu, Dios habla por medio de revelación. Dios en todo el tiempo nos está hablando, Dios en todo el tiempo nos está revelando su gloria, nos está mostrando su poder. Dios habla. El problema es que en nuestro corazón hay incredulidad. El problema es que en nuestro corazón no hay fe. El problema es que en nuestro corazón escuchamos otras voces. Escuchamos la voz del enemigo. Escuchamos la voz de la carne. Escuchamos la voz de aquellos que no conocen a Dios. Escuchamos la voz de aquellos que no tienen experiencia con Dios. Escuchamos la voz de aquellos que no caminan con Dios. Escuchemos solamente la voz que viene del Señor. Versículo 26, portanto, alzó Dios su mano contra ellos. Hay consecuencias cuando no creemos en la palabra de Dios. Hay consecuencias cuando murmuramos en contra de Dios. Hay consecuencias cuando no escuchamos la voz de Dios. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto, humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor, comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines, se hizo juicio y se detuvo la plaga. Le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meribá y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Hasta el mismo Moisés dejó de entrar en la tierra prometida, dejó de conquistar la tierra prometida, porque en un determinado momento, ya al final de su historia, él no obedeció la palabra del Señor, no obedeció las instrucciones de Dios, no hizo como Dios le dijo que hiciera. De repente estaba cansado, de repente estaba aburrido, pero el punto fue que el hombre que caminó con Dios tanto tiempo, en un determinado momento no obedeció a Dios, no hizo a la manera de Dios, quiso hacer a su manera, no tuvo la sensibilidad para poner atención a lo que Dios le dijo, y por un detalle pequeño, él perdió la gran bendición de entrar en la tierra prometida. Dios le dijo: Moisés, por eso no vas a entrar, te voy a permitir que vea con tus ojos, pero de ahí no más. ¿Por qué? Porque no cuidó al 100%, y por un pequeño detalle, bueno, humanamente hablando, nos parece injusto que el hombre que tanto tiempo sirvió a Dios y al último momento Dios no le deja entrar, pero en un determinado momento de la historia, el mismo Moisés no obedeció a la dirección de Dios, ¿no? En todo el tiempo obedezcamos la dirección de Dios. Para terminar, 34. ¿Cómo no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo? Dios dijo que destruyeran los pueblos, pero el pueblo no lo hizo. Versículo 35. Antes se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Ves dónde estaba la causa de la ruina del pueblo de Dios? Aquí está. No obedecieron a Dios en destruir a las naciones. Se mezclaron, aprendieron de sus obras, sirvieron a sus ídolos. 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios
Hermanos, los hijos de Dios, el pueblo de Israel, sacrificó sus hijos, sacrificaron sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos, la sangre de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, se prostituyeron con sus hechos. ¿Y sabe lo que pasó? Versículo 40. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo. Abominó su heredad, y por todo eso los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, fueron quebrantados debajo de su mano. Aquí está la consecuencia por la cual, la consecuencia de la rebelión, la consecuencia de la rebeldía, la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia del pueblo ir en contra de Dios, la consecuencia del pueblo no obedecer la palabra de Dios. Se encendió el furor de Dios sobre ellos. A veces las personas no quieren entender, o a veces las personas no quieren comprender que muchas cosas que están viviendo, en determinadas situaciones es consecuencia directa de su desobediencia a la palabra del Señor, es raíz de desobediencia, es fruto de rebeldía. Es como cuando un padre quiere corregir a su hijo, y muchas veces un hijo se rebela en contra de su padre, y muchas veces nosotros vemos un hijo cuando él es desobediente, cuando no honra, cuando no obedece a sus padres. ¿Cuáles son las consecuencias? Lamentablemente son consecuencias difíciles, lamentablemente a veces son tragedias. Eso le pasa a uno, y eso le pasa a uno cuando no obedece también la palabra del Señor. No entiende que aquí hay principios, no entiende que aquí hay principios de siembra. Uno cuando siembra obediencia, uno cuando siembra honor, cuando siembra temor, va a caminar en bendición. Pero cuando uno siembra desobediencia, quando uno siembra falta de temor, quando uno siembra falta de reverência, quando uno siembra rebeldia, também vendrá a cosecha de todo esto. Pero tenemos a Deus que aún dentro de todo esto es Deus misericordioso. ¿Sabe por quê? Mira lo que dice el versículo 43. Muitas vezes los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Dios, aún con su bondad, con su misericordia, escuchaba, miraba al pueblo cuando estaba en angustia y oía el clamor de su pueblo. Por eso nosotros siempre predicamos un mensaje de arrepentimiento. Por eso nosotros siempre predicamos que el Dios que nosotros servimos es un Dios que escucha nuestra oración, es un Dios que escucha el corazón quebrantado, es un Dios que a un corazón quebrantado y humilde no lo olvida, no lo deja. Dios escucha nuestra oración, Dios escucha nuestro corazón. Dios oyó, Dios escuchó el clamor de su pueblo. 45, se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. El versículo 45 nos muestra un Dios tierno, nos muestra un Dios misericordioso, nos muestra un Dios bondadoso que se acordaba del pacto que hizo con su pueblo, que ao invés de traer juízo e condenação, estendia su misericórdia com eles. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericórdia todos os que los tenían cautivos. Quiere decir, aunque Deus permitió
que ellos fueran a cautiverio, Dios tuvo misericordia y puso misericordia en el corazón de aquellos que Dios usó para juzgar y para castigar a su propio pueblo. Que esta noche, hermanos, nuestro corazón y nuestra oración sea un corazón quebrantado, que seamos personas que vengamos a entender, que entendamos el cuánto necesitamos de Dios y podamos decir: sálvanos, Jehová, Dios nuestro, recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Sálvanos, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén, aleluya. Servimos a un Dios que es un Dios lleno de misericordia. Servimos a un Dios que es un Dios lleno de bondad. Y que en esta noche no sigamos los pasos de esta nación que se rebeló en contra del Señor. Más bien, veamos en nuestro corazón rasgos de rebeldía, rasgos de insatisfacción, rasgos de ingratitud, que si en nuestro corazón hay rebeldía en contra de Dios, hay ingratitud en contra de Dios, que Dios pueda encontrar en nuestro corazón un quebrantamiento, que Dios pueda encontrar en nuestro corazón arrepentimiento. Si de repente nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias, si de repente nosotros nos dejamos llevar por las frustraciones, por las cosas negativas de la vida, para olvidarnos de Dios, que esta noche, ahí donde está, sea una noche de reconciliación, que en tu corazón tú puedas hacer esta oración reconciliándote con Dios, que en tu corazón puedes hacer una oración buscando más del Señor y de la presencia de Dios, que en esta noche reconozcamos el cuánto necesitamos de Dios. No confíes en tu propia fuerza, no confíes en tus contactos, en tus habilidades, confíes en Dios, que nuestra confianza pueda estar puesta en el Señor, que volvamos a buscar a Dios como siempre lo hemos hecho, que tengamos un corazón sencillo, un corazón quebrantado, un corazón que busque la presencia de Dios, un corazón que busque la presencia del Señor, ¿no? Que si hay rasgos de incredulidad, si hay rasgos de altivez, de orgullo, de uno que entiende que no necesita de Dios, que esta no sea la actitud nuestra, que nuestro corazón pueda aferrarse al Señor, que podamos comprender que Dios es el Dios de nuestras vidas. Amén. Quiero orar contigo para terminar esse momento, em nome de Jesus. Padre, graças, Senhor. Graças, Senhor, por esta noite. Graças por esse tempo. Graças, Senhor, por estar com cada um de mis hermanos, Deus. Que Tu los puedas bendecir, que Tu puedas mostrar Tu gracia, revelar Tu amor, Tu bondade em nosso coração. Renuévanos, Deus. Renuévanos, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos que lo que há em nosso coração, renuévanos, Padre, em nome de Jesus. Llévanos a viver uma vida de obediência. Llévanos a viver uma vida de santidade. Llévanos a viver uma vida de temor. Llévanos a viver uma vida de adoração.
Leva-nos a viver uma vida, Senhor, de entender que Tu eres Deus, que temos um Deus, que não estamos solos, que não estamos abandonados. Senhor, Tu eres o Deus de nossas vidas, Padre. Oh Deus, Tu eres o Deus de nossas vidas, Senhor. Deus, que volvamos ao primeiro amor. Deus, que haya pasión en nuestro corazón, que en nuestro corazón, Dios, haya pasión por tu presencia, que en nuestro corazón tengamos a ti como único Dios, el único Señor, que seas la prioridad de nuestras vidas, que sea la prioridad de nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Si estamos perdiendo el tiempo con distracciones de la vida, si estamos perdiendo el tiempo con cosas que no nos llevan a acercarnos a ti, Dios, quita estas cosas de nuestro corazón, Padre. Quita, Dios, todo orgullo, toda soberbia, toda insatisfacción, toda incredulidad, Padre, porque lo que queremos es estar, vivir, caminar en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu, Dios, quien toque cada corazón, que sea tu Espíritu quien nos lleve a un arrepentimiento, que sea tu Espíritu quien nos lleve a caminar en tu presencia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Nosotros clamamos por tu misericordia. Nosotros clamamos por tu misericordia. Dichosos los que guardan juicio. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Salmo 106, 1 y 2. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Que seamos nosotros quien cantemos las alabanzas del Señor y quien expresemos al Señor nuestra adoración. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Estamos juntos el día domingo. El día domingo a las 7 de la noche nos reunimos aquí nuevamente para estar en un tiempo de bendición, para estar en un tiempo de adoración junto con otros hermanos y queremos ser de bendición, ¿no? Si usted quiere seguir escuchando la palabra de Dios, si usted quiere ver otras ministraciones en nuestro canal de Facebook, ahí tenemos todos nuestros videos. En nuestro canal de YouTube también tenemos todos nuestros cultos. Busque en nuestra página. Desde el mes de marzo, cuando empezó todo eso, desde marzo, cuando empezó todo eso, todos nuestros cultos fueron grabados. No tenemos todos nuestros cultos en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook. Así que si quieres seguir escuchando la palabra de Dios, seguir escuchando lo que Dios tiene hablando en nuestros corazones, te dejo este consejo para que sigas creciendo en tu fe, para que sigas aprendiendo más de la palabra del Señor. Y a los martes estamos juntos también. Los martes tenemos un grupo cerrado de estudio bíblico. Cerrado porque no transmitimos por el Face, pero abierto a todos aquellos que quieran participar. Si usted quiere participar de nuestro tiempo de estudio bíblico, entre en contacto con nosotros. Te vamos a pasar el link y a los días martes a las 8 de la noche estamos juntos estudiando la palabra de Dios. Y si tú tienes algún pedido de oración, si hay alguna aflicción, alguna angustia en tu corazón y tú quieres una oración, habla con nosotros en privado y vamos a orar por ti. Queremos orar por ti. Estamos aquí para escucharte. Estamos aquí para caminar juntos y estamos aquí para que juntos podamos vencer
todo aquello que la vida nos trae como adversidad, porque creemos que servimos y adoramos a un Dios que es lleno de paz, lleno de gracia y lleno de esperanza. Hay esperanza para todos. Hay esperanza para todos. Saldremos vencedores. Vamos a conquistar. Vamos vencer. El jueves de la otra semana, todas nuestras iglesias, todo nuestro ministerio, todas nuestras iglesias en Brasil, juntos vamos a empezar una nueva campaña, una nueva serie de predicación que tiene que ver con el tema Hay esperanza para todos. Va a suceder, va a ocurrir la bendición de Dios en nuestras vidas. Te espero el domingo y te espero el jueves para estar compartiendo una palabra de Dios a tu corazón con este tema. Hay esperanza para todos. Amén. Bueno, no voy a seguir predicando porque esto es para el jueves, pero que Dios bendiga tu vida, que Dios te guarde, que la bendición de Dios esté sobre ti en nombre de Jesús. Que Dios bendiga tu entrada, que Dios bendiga tu salida, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu casa, que las manos del Señor puedan estar sobre tu vida en el nombre de Jesús. Que Dios nos lleve a vivir una vida de paz, una vida de arrepentimiento, una vida de quebrantamiento. Que Dios nos lleve a vivir y caminar en sus promesas, em sua palavra, e que o propósito de Deus se cumpra sobre tu vida, que todo aquilo que Deus dijo, todo aquilo que Deus prometeu, todos os planos que Deus tem sobre tu vida, que se cumpram os propósitos de Deus sobre tu vida, que a bendição de Deus esteja sobre tu casa, que a misericórdia de Deus, que a bondade de Deus, que a graça de Deus, que a esperança que vem de Deus inunde tu coração, e que Deus cambie toda tristeza, que Deus cambie todo dolor, que Deus cambie toda situação de luto, todo dolor, que Deus nos lleve, que Deus cambie todo isso, que Deus cambie isso por alegria, e que as bendições do Senhor, as mãos poderosas de Deus estejam sobre tu vida. Não te rindas, Deus não terminou o que dijo que iba a ser em tu vida. Eu sei que Deus lo hará em nome do Senhor. Eu sei que Deus não vai quedar por la mitad. Sei que o que Deus começou a fazer não vai quedar por la mitad. Sei que o ano de 2020 aún é um ano de bendição. O ano não terminou. Temos muitos 4 ou 5 meses por delante. Falta, e sei que todo o que estamos vivendo não significa que Deus não tem poder. Não, servimos a um Deus que é o Deus do impossível. E sei que vamos a seguir escuchando, porque já estamos tendo notícias, já estamos escuchando bendição, as bendições que Deus está trayendo sobre su pueblo. E sei que hasta o final do ano aún vamos a ser testigos de las grandes coisas que hará Deus em meio de su pueblo. Bendiga tu família, use tu boca para bendecir tu casa, use tu boca para bendecir tu vida, que de tu coração, de tu boca salgam palavras de bendição, em nome de Jesus, amém.